estás, te voy a pedir eso que te presente, que en tu casa se decidió, o decidiste vos junto con tu papá y tu mamá, no hace falta, tu nombre, bien, que sos y que fuiste alumna y directora también de la escuela en tal año, después pasamos por las etapas intermedias, pero primero como primera promoción. A ver si recordás, ¿cómo fue ese momento en donde en tu casa se decidió, digamos, o vos junto con ellos, que ibas a empezar la escuela secundaria en ese lugar? ¿Vos venías de la escuela primaria ya? ¿Fue bueno, acá tenés vacante? ¿O ya había una inclinación por buscar una escuela de arte? Uy, mira, acá en Ezeiza hay una escuela de arte. ¿Cómo te llegó ese dato? A ver, presentate, a ver. Sí. Hola, un agrado poder estar acá conversando con ustedes. Soy Olga Corbalán, alumna de la primera promoción. Comencé en el año 75. ¿Cómo fueron mis comienzos? Yo siempre me gustó la danza. Vengo de un tío que se dedicó a las danzas folclóricas, profesor de danzas folclóricas de la Escuela Nacional de Danzas, mi mamá que era pianista, y bueno, la parte de artística siempre me gustó. Desde tercer grado siempre me elegían a mí los profesores para estar bailando danzas folclóricas. Tengo de tercero, de cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, siempre bailé en todos los actos. Y en séptimo grado vienen a la escuela inspectores que vienen a plantear que se conformaba, eso estoy hablando del año 74, que se conformaba una escuela nueva, una escuela de arte en el barrio 1, llamado barrio justicialista, número 1. Y entonces, bueno, empiezan a plantear toda esta situación y la directora de esa escuela en ese momento se acerca a mí a solas y me dice: mira, yo sé que vos te gusta mucho y siempre estás en el escenario bailando, que es lo que más te gusta. Me gustaría que fueras a esa escuela. Entonces, bueno, llego a mi casa, converso, mi hermana Betty iba a la escuela Nuestra Señora de Monte Grande. Mis papás ya habían hecho los papeles para anotarme ahí en la escuela. Así que, bueno, pero yo insistía que a mí me gustaba la danza y que yo quería, bueno, si esa escuela iba a ser de danzas, me tenía la intención de poder colocarme en esa escuela. Y así que, bueno, hacemos los papeles. Bueno, mi mamá dice: bueno, está bien, vamos a ir, vamos a ver, y presentan, me presento en la escuela y me anotan. Así que tengo la suerte de comenzar ahí en esa escuelita. Éramos solamente 2 cursos, en el año 75 eran solamente 2 primeros, y primeros que creo que estaban conformados por 25 o 30 chicos. La verdad que fue una experiencia muy, pero muy linda. Eso sí, como yo era de Ezeiza, la gran mayoría, podría decir que el 80% del alumnado era del barrio 1, la gran mayoría eran del barrio 1. El otro restante éramos Roxana, Adriana, Mabel, muy poquitas chicas que vivíamos en Ezeiza. Entonces nos teníamos que quedar en la escuela a comer, no se podía salir. Y una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención era que, bueno, había un comedor escolar y siempre había una preceptora, que era Marta Moreno, que se quedaba con nosotros en la mesa, cuidándonos porque no podíamos salir, teníamos que estar muy, pero muy, muy cuidados. Luego volver, porque el horario terminaba a las 12:30 y hasta las 2 de la tarde no volvíamos. Entonces era como que se hacía muy largo. Y bueno, hasta que después, bueno, ya en segundo, en tercero empezamos a tener más cantidad de alumnado, más cantidad de compañeros. Eso hace que, bueno, uno ya tenga otro tipo de relaciones y que se sentía un poco más acompañado. Pero si no, bueno, la primera parte, el primer año fue un poquitito como aburrido, porque uno ya estaba... Además entrábamos a las 8 menos 20, 12:30 terminábamos, 2 de la tarde empezábamos la parte artística, y a las 6:20 ya nos teníamos que ir. Y era todos los días, porque en ese momento nuestras clases no eran como hoy, que uno tenía la parte de los trayectos en arte de 12 horas, 12 módulos. Allá teníamos entre 18 y 20 módulos, era
mucha cantidad de horas cátedra, perdón. Y entonces, bueno, y además, en la parte mía de carrera de danzas clásicas, yo, eran 7 años, entonces rendí libre. Los 2 primeros años los rendimos libres, o sea que teníamos que estar estudiando un poquito más para poder rendir libre las materias, y bueno, de esa manera, en realidad, en vez de hacer 7 años, yo hice 6, porque se pudo dar la posibilidad, a ciertos alumnos se nos daban, los que teníamos ciertas condiciones, se nos daban las posibilidades de rendir libre los primeros 2 años de iniciación. Así que... ¿Y recordás ya en los 5 años, no solamente en primero, algún acto particular que se preparara, alguna muestra para la que se prepararon, alguna actividad que recordás, la tenés ahí como algo importante, de mucha exigencia por supuesto, o con mucho compromiso de parte tuya, que te gustó mucho? Bueno, sí, los actos eran los cotidianos que hacíamos continuamente. Bueno, ahí siempre todas las carreras teníamos que presentar distintas actividades, las hacíamos desde clásico, de danza contemporánea, el profesor de música hacía lo mismo. Y lo que más hacíamos, que nos divertíamos mucho y que era algo pero muy, muy lindo, era la fiesta del deporte que hacíamos. Que teníamos 2 grupos, el grupo blanco y el grupo azul. Entonces eran las grandes competencias, donde teníamos que hacer, lo hacíamos dentro de la escuela y lo hacíamos afuera, que hacíamos las carreras de embolsados, distintos tipos de carreras, jugábamos al fútbol, jugábamos al vóley, las distintas competencias. Y bueno, eso era para nosotros porque era durante toda una jornada, y realmente nos divertíamos muchísimo porque ahí se presentaban todos los profesores, ¿sí? Entonces era la gran competencia cómo terminábamos ganando. Después, esos mismos días también, al día siguiente se hacía la jornada del RACU, que era una jornada de artes visuales de la gente de cerámica, donde ahí trabajábamos muchísimo, ayudábamos mucho, hacíamos toda la parte de la gente de cerámica, bueno, era el que se encargaba de hacer la quema de todas las vasijas, pero los demás hacíamos la feria. Entonces para nosotros era toda realmente una diversión y una jornada muy bonita. Y después, bueno, también allá a lo lejos hacíamos ciertas barrileteadas, que se comienza ya como una vez como alumna, después ya como profesora, también un día me dediqué yo a organizar eso, que me gustó muchísimo. ¿Alguna anécdota, alguna picardía, alguna macana de las que hacían los alumnos por aquel entonces? ¿Alguna cosa que hayas recordado, que te hayan llamado la atención o que no te llegaron a pescar, pero que recordás alguna situación? Picardías allá en la escuela teníamos unas cuantas. Los varones pícaros subían por los altillos y andaban por los altillos de la escuela, entonces o se escondían o hacían algunas maldades, o se iban a nuestros baños de mujeres donde nos estábamos cambiando y se empezaban a matar de risa o a tirarnos papelitos, o muchas veces nos tiraban vasos de agua. Entonces salíamos ahí muy enojadas, muy molestas, porque nos hacían esas cosas. Y después una cosa característica que nos hacían allá cuando yo estaba en 4º año, teníamos mesas, las mesas que tienen, eran mesitas muy chiquitas, con las tablitas en cruz, y los varones lo que hacían era, terminábamos la clase, tocaban el timbre, y lo primero que hacían era levantarse, y nos levantaban las tapitas, y nos tiraban, nos lastimaban todas las piernas, entonces salíamos corriendo y ellos salían primero que nosotros, pero bueno, esas picardías eran las típicas que nos hacían de jorobar en eso, o venir y tirarnos continuamente papel picado, que era lo que más les gustaba a ellos. Esas picardías no eran cosas muy, no, tampoco eran tan grosas, pero bueno, eran las cosas que para ese momento sí, el tirarnos las mesas era, porque además de pronto nosotras teníamos en esas épocas, nosotras íbamos con uniforme, exacto, nosotras teníamos el uniforme gris, y como hacía mucho frío, entonces nosotras teníamos que ir con las medias, con las medibachas azules que usábamos. Claro, no es que teníamos un jean o un pantalón grueso que no nos iba a molestar,
Pero claro, al tirarnos nos terminaban siempre lastimando. Nos lastimaban con... ¿Ustedes de uniforme gris y los varones? Los varones también estaban con el uniforme, el pantalón gris, camisa blanca y el saquito azul. Nosotros también íbamos con la camisa blanca, el jumper y el saquito. Sí. El primer año y el segundo año teníamos que ir con pollera azul. Todas teníamos que ir con pollera azul. Y después ya se empieza a cambiar la idea y de que era mejor, en vez de ir con pollera, hacerlo con el uniforme. Entonces empezamos a ir, todas ya nos empezamos a hacer, nuestras mamás nos hicieron y íbamos de esa manera. ¿Recordás alguna clase, alguna participación, algún profesor, alguna... Siempre es injusto cuando uno nombra a uno y no nombra al resto, pero sí, algo que vos recuerdes? Yo en este momento, si tuviera que desearle algo a alguien o agradecerle algo a alguien, ¿en quién pensás? No, yo sí tengo que agradecerle, le agradezco a todos, realmente, porque todos los profesores para mí han sido parte de mi enseñanza. Desde la disciplina, desde la concentración, desde el estar atento a lo que uno tenía que hacer, y creo que desde el profesor Trilla, desde Beatriz Cossack, desde Norma Martínez, desde Lidia Parada, desde Alicia Blasi, desde Beba, desde todos los docentes, desde todas las materias, fueron los que impartieron mi enseñanza. Obviamente la parte artística también tiene una parte muy importante. Susana Casali también fue una de las profesoras que ya en tercer año de mi carrera empieza a educarme muchísimo. Hablo de todos, sigo nombrando Guillermina Martín, la profesora Andino, la profesora Córdoba, montones de profesores que eran profesores realmente que tenían una manera de dar una enseñanza, que eso reflejó muchas cosas. Y en la parte artística creo que desde ahí yo decidí, porque muchos me decían, ¿por qué no querés ser bailarina? Si bien yo en el cuarto año me dediqué a estar en un ballet ruso, que estuve 3 años en un ballet ruso, que la cual estaba bailando, pero a mí me gustaba siempre la parte pedagógica. Entonces decidí hacer la Escuela Nacional de Danzas, a la cual le tenía muchísimo miedo, pero muchísimo miedo. Y también solicito a una profesora que me ayude a encarar esa parte de hacer el profesorado. Mis compañeras, que vuelvo a decir, tanto Miriam Bago, Anita Pimentel, eran mejores que yo, ¿sí? En cuanto a lo que era la parte técnica, ¿sí? Pero yo tenía muy en claro que a mí lo que me gustaba era enseñar la parte pedagógica, no lo técnico. Si bien lo técnico yo lo quería mejorar, pero la parte pedagógica yo sabía que era lo mío, que era lo que yo quería. Y ninguna de ellas dos siguió. Yo les decía, pero a ver, ustedes tienen todas las condiciones para poder seguir conmigo. Anímense a ir conmigo a la Escuela Nacional de Danzas. Y ninguna de las dos lo quiso hacer. Pero bueno, obviamente que cuando yo comienzo la Escuela Nacional de Danzas, tuve que tomar clases particulares, porque éramos, toda la gente que estaba en la Escuela Nacional de Danzas, era gente que había tomado miles de clases en muchos lugares, y nosotros veníamos de una formación simple. Yo nunca había tomado clases particulares, porque desde Ezeiza irme a Capital era imposible. Y en la zona sur no había, ni en Lomas de Zamora había academias como para uno poder tomar clases. Entonces, bueno, sí me costó bastante. Yo me sentía, nosotros teníamos 2 compañeras más, 3 compañeras, una chica que venía de Mendoza, también de un centro polivalente, y 2 chicas de Salta, del centro polivalente. Y bueno, nos sentíamos las 4 un poquitito como las apartadas, pero bueno, logramos las 4, si bien no éramos de aprobar en esos finales con un 8, con un 9, aprobábamos con un 5, con un 6.
pero aprobábamos y así, bueno, uno tiene el título y se recibió y gracias a eso uno puede, llegamos a donde llegamos. Vos contaste o hablaste de la importancia que vos siempre viste dentro de la danza junto con la carrera docente. ¿Cómo fue ese pasaje de exalumna a directora de la escuela? ¿Qué situaciones hubo ahí en el medio? ¿Cómo fuiste haciendo como esos escalones hasta llegar a directora? Y lo que pasa es que, bueno, yo cuando termino en el 80, termino el magisterio, me anoto en la Escuela Nacional de Danza y el 1 de abril comenzaba en mi primer año del profesorado de danzas. Y los últimos días de febrero me llega un telegrama a mi casa diciendo que se me informaba que podía tener una preceptoría en el Centro Polivalente de Arte, una suplencia. Entonces, bueno, yo voy, obviamente me presento. Y sí, era algo que tanto Eva como Alicia me habían ofrecido, porque bueno, yo creo que ellas siempre vieron en mí quizás no vieron a la mejor de las alumnas, pero sí creo que vieron a una persona con muchas ganas, mucho ímpetu, con mucha voluntad y con un objetivo claro. Entonces, creo yo que esa fue la intención de ellas. Ahí comienzo yo a trabajar el mismo día que empiezo la Escuela Nacional de Danzas, el 1 de abril, tengo que el 1 de abril del año 81 empiezo a trabajar en la escuela, o sea, ya estoy yendo para allá, salgo de la Escuela de Danzas y tengo que ir a trabajar a la escuela. Y bueno, yo creo que la inclinación que uno va teniendo, observando en las personas y la fuerza que tiene esa gente hace que uno también vaya teniendo todas esas ganas, ¿no? Vos fuiste exalumna, armanos completaron tu carrera docente. Y yo, bueno, termino, en esta escuela, ¿qué fuiste claro, en esta escuela? Inmediatamente yo tengo el título. Obviamente que ellas en febrero me mandan este telegrama porque saben que yo ya tengo el título de maestra, ¿no? Entonces, bueno, en esas épocas había un listado de la Junta de Clasificación. Entonces, bueno, ya en ese listado ya se me coloca a mí para que yo pueda estar como preceptora. Bueno, yo comienzo como preceptora, al poco tiempo también hay una suplencia de expresión corporal, tomo una suplencia de expresión corporal, al año siguiente tomo una suplencia de una ayudantía de cátedra, y así fui pasando. Al tiempo, bueno, tengo más horas de cátedra. Después también estoy en secretaría, como ayudante de secretaría, pero también concurso para una secretaría. Eso es en el año 2000, concurso para una secretaría. Después ya estoy, anteriormente como preceptora paso a ser subjefa de preceptoras. Eso fue en el año 97, paso a ser subjefa de preceptoras. Es un cargo que es nuevo y también se me determina a mí ese cargo, así que estoy ahí como subjefa de preceptoras y paso a ser, años más tarde, paso a estar como profesora tanto en la parte artística como en la parte de media y luego paso a ser vicedirectora. En el año 2008 concurso y soy vicedirectora. Y en el año, cuando Beba se jubila en el 2011, paso a ser directora. ¿Sí? Y bueno, y tengo la suerte de que me nombran en el 1 de octubre del 2013 directora de esta escuela conformada, que es la escuela secundaria de arte número 1. Pero bueno, he pasado por todo eso, ¿no? Pero ¿tu caso es extraño, único, ajeno, o hay muchos exalumnos que vuelven otra vez para esta escuela? No, muchos exalumnos que hayan pasado por esto es caso mío, no, ninguno, en realidad ninguno. Ahora creo que en ese momento tuve dos compañeras, tres compañeros, Carlitos Palomar, que fue un exalumno de mi primera promoción, que también estuvo como profesor. Después estuvo Gustavo Fay, que también estuvo como profesor en la escuela.
Silvia García, que también estuvo en la parte administrativa, pero después no más, así que hayan pasado por todo. Pero me refiero a que vuelvan a trabajar en la escuela, ya sea como docentes, preceptores. ¿Es algo común o es poco habitual? No, es habitual. ¿Y por qué? Todo porque ¿Por qué todas pensás? las preceptoras... ¿Por qué? Y porque aman la escuela. Es muy importante. A mí esta escuela siempre, para mí el Centro Polivalente de Arte va a estar siempre en mi corazón, porque creo que desde los 13 años hasta hoy, el día de hoy, sigue estando, y para mí he vivido más años, como siempre digo, he vivido más años dentro de la escuela que lo que he vivido en mi casa, porque yo entraba a las 7:30 y estaba llegando a mi casa a las 7 de la tarde, o sea, estaba más tiempo, y además, vuelvo a insistir, en esas épocas uno estaba de lunes a viernes en la escuela, era todos los días. Entonces viví compartiendo con toda la gente la cotidianidad con la escuela, si bien mi familia sigue siendo mi familia, obviamente, pero además había algo importantísimo también, que no solamente actuábamos en la escuela, en los actos, nosotros hacíamos muchas actuaciones en el Centro Cultural San Martín, muchísimo. Hacíamos mucho los sábados, hacíamos los domingos, en la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa tengo pero un montón de programas que se nos llamaba para poder ir a bailar, pero muchísimos. Entonces eso también influye en que uno estaba sábados y domingos, hacíamos los cierres de los actos en el Teatro San Martín porque se nos daba esa oportunidad, ¿sí? Un gran iluminador que era el señor Bechara, ¿sí? Que siempre estaba, me acuerdo tanto, siempre estaba él, porque bueno, estaba Beba, Teresita Barreto, Alicia Muñoz, que eran un poco las que siempre estaban ahí ayudándonos a nosotros. Por eso vos sentís que en eso radica el sentido de pertenencia totalmente, que tienen. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Eso es fundamental. ¿Algo que no te hayamos preguntado y que quieras decir? No, que uno tiene el recuerdo de todos, porque además, yo insisto, si bien a mí me tocó trabajar siempre, en los primeros años hablo, siempre me tocó trabajar en la parte de la tarde, de artística, siempre traté de estar mucho con la gente de la mañana, ¿sí? De lo que se llamaba la secundaria y la parte artística. Entonces uno siempre trataba de estar unida con toda esa gente de la mañana, hacer ese rol, estar con los preceptores de la mañana, estar con los profesores, venir más temprano, poder juntarnos, hacer esa unión, no estar tan separados. Y eso también hace que yo insistí mucho cuando yo tomo la vicedirección en poder unir mucho a la gente. Eso a mí me pareció fundamental que tanto la gente de la mañana como la gente de la tarde empezaron a tener integración en lo que era el todo. No que hubiera tantas partes, sino que las cosas se hicieran en conjunto, sin peleas, y que hiciéramos los actos que también se pudieran hacer a la mañana. Si bien muchos actos, me acuerdo que cuando cuando acá la escuela se divide, cuando la escuela se traslada para Echeverría, que teníamos a los jefes de carrera, ¿sí? Tanto a María del Carmen Ojea, a Susana Basso y a Gabriel Rodríguez, se trató mucho eso, de poder unirlo, y eso también fue un pilar y fundamental para que todos tuviéramos una unión y podernos juntar en todo lo que era la parte artística, y que ahí se logran un montón de cosas, muchos trabajos, que eso también tiene que ver con la parte de media, hacer cosas importantes, lo de inglés, lo de portugués, Jóvenes sin Memoria, las fiestas de educación física, que también eso quería unir y que no se hicieran las cosas por separado, que no solamente se hicieran las cosas de artística. Para mí eso era fundamental, totalmente. Muchas gracias, ex alumna, ex preceptora, ex directora, ex auxiliar. Ese falso. De eso queríamos hablar, se abrió un